Muy buenas noches, damos inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar a la magíster, la licenciada Jimena Ampuero. Licenciada, un placer tenerla nuevamente con nosotros. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy de gestión financiera, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Fabiola. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ancasi Diego Fernando. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches, muchas gracias. Apasa Elizabeth. Benavides María René. Presente, licenciada, presente. Muchas gracias. Carrizaya Franz Javier. Carrasco Emilene. Chavarría Lidia. Choquevilca Johnny. Licen, presente, Chavarría, por favor. ¿Me escucha? Sí, perfecto, la registré. Gracias, Licen, gracias. Presente, Lice Choquevilca Johnny. Perfecto, lo estoy registrando, muchas gracias. Gracias. Corso Gilmar. Cruz Apolonia. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches, muchas gracias. Fernández Carlos Alberto. Gemio José Rudy. Ibáñez Zaida. Licen, buenas noches, presente. Buenas noches, muchas gracias. Lazarte Esther Patricia. Buenas noches, presente Víctor. Perfecto, lo estoy tomando en cuenta. López Juan Carlos. Maldonado Maricruz. Mamani Weimar. Buenas noches, presente. Buenas noches, muchas gracias. Mamani Condori Rogelia. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Martínez Ninosca. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Medina Rubén. Buenas noches, Lice. Presente. Buenas noches, gracias. Oyola Carlos. Mendoza Cintia. Presente, licenciada. Muchas gracias. Pati Víctor. Pérez Claudia. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas Pati noches. Víctor, presente. Perfecto, lo estoy registrando, gracias. Pinaya Wilfredo. Kia Juan Roger. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ramos Juana. Rojas Carmen. Rojas Wilson Boris. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tapia Patricia Rosario. Presente. Muchas gracias. Picona Rosa María. Valverde Mariana.
Vega Rosemary. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vilca Patricia. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches, gracias. Villalta Adriana. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Todos los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Licenciada, bienvenida. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Darles nuevamente la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muy agradecida con la Fundación por la bienvenida de igual forma. Y obviamente para mí es un gusto estar presente aquí de manera virtual, no importa, para poder hablar en esta oportunidad sobre la gestión financiera, ¿no? Es importante que bajo el criterio, digamos, de la formación profesional que ustedes están adquiriendo a lo largo de, bueno, todo este tiempo, digamos, si queremos llamarle, pues cada uno de los elementos que ya a partir de hace unas 2, 3 unidades aproximadamente, parten bajo el criterio siempre de, como les diré, hacer una recopilación conjunta, ¿no es cierto? Hacer una recopilación conjunta con recopilación conjunta de todos los elementos que conllevan obviamente la formación en contaduría pública, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la gestión financiera y obviamente bajo el concepto, digamos, de las finanzas propiamente dichas. Aquí yo hago una pregunta y quisiera que ustedes me respondan bajo su concepto y criterio, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es según su criterio el dinero? ¿Alguien que me podría responder esto? Licen, Dígame. el dinero creo que es muy importante, ¿no? Por el dinero hacemos todo, ¿no? Trabajamos, nos sacrificamos, nos planificamos, nos organizamos, todo por el dinero, ¿no? Por ejemplo, al vivir de nuestras vidas es el primordial. El dinero, sin dinero no hacemos nada y no somos nada, ¿no? Por Sería mi supuesto. criterio. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Rubén. El dinero se puede decir que es un medio de intercambio que la sociedad en su conjunto acepta y reconoce, ¿no? Para intercambiar un bien o servicio, en este caso, digamos, ¿no? Está representado a través de diferentes tipos de materiales, ¿no? Puede ser billete, quinto, hoy en día transacciones financieras, pero es un medio de intercambio, se puede decir, digamos, ¿no? Ya, muy bien. Dentro de la organización, ¿por qué es tan importante el dinero? Para planificar, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Para planificar. Perfecto. Cuando nosotros hablamos del dinero, yo les voy a resumir en pocas palabras. Según mi criterio, el dinero dentro de la organización es como la sangre en la persona. Una persona sin sangre no puede funcionar. Es igual que en la empresa. Una empresa sin dinero no va a poner funcionar de igual manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del hecho de manejar, obviamente, los dineros, lo que queremos como contadores públicos, como analistas financieros, como administradores, como lo que sea, lo que queremos es obviamente no perder plata, para empezar, ¿no es cierto? No queremos perder plata, no queremos que falte dinero,
¿no? ¿Quién quiere que falte dinero en casa, por ejemplo? Yo creo que nadie. Todos atravesamos, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestras vidas distintas situaciones y obviamente trabajamos no creo que trabaje mucho, o sea, nadie, no creo que trabaje por deporte, ¿no es cierto? Todos trabajamos por obtener un beneficio económico que obviamente nos ayude a llevar nuestro dinero a casa y por ende llevar la comida, la vestimenta, los gustos, incluso los gustitos, ¿no? Los pecaditos que todos tenemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, un pecadito que yo siempre tengo es un chocolatito, porque es un pecadito que no está dentro de mi economía, no está planificado. Tengan la seguridad que si no trabajo, no como. ¿No es cierto? Entonces, bajo este concepto, cuando nosotros hablamos de la gestión financiera, vamos a hablar básicamente de cómo hacer que ese dinero tenga éxito, genere más dinero, porque obviamente yo cuando gano plata, ¿no es cierto? La idea es que no desaparezca este dinero. La idea es que se vaya reproduciendo, ¿no? Y así pasa y así pasaría, digamos, en cualquier organización en la cual, ¿no es cierto?, nosotros lo que pretendemos desde todos los puntos de vista es permitir una salud financiera adecuada dentro de la organización, ¿no? No podemos gastar más de lo que tenemos, no podemos hacer y dejarnos deslumbrar. Me lo instalaron a mí. Chicos, por favor, tengan cuidado con sus audios, ¿ya? A ver, vamos a ver, ya está. Entonces, de lo que se trata es de generar salud financiera. Se trata de que si yo invierto y tengo mi empresa de pasteles, ¿no es cierto? Esta empresa de pasteles, pues definitivamente estoy invirtiendo, evidentemente para hacerme conocer en el mercado, sin duda alguna. Y obviamente el hecho de que la gente me conozca en el mercado, esto hace que yo produzca más, por lo tanto, produzco más, gano más. Y obviamente cada dinero, ¿no es cierto?, va como les diré, reproduciéndose. Esa es la idea, ¿no es cierto? Nadie en su sano juicio quiere hacer una empresa o manejar una empresa para perder plata. Nadie, ¿no? O sea, y en algún momento algún estudiante, algún participante me decía, sí, pero ¿y en qué quedamos con el lavado de dinero? Estamos hablando de situaciones normales, ¿no? Estamos hablando de situaciones normales y correctas. Entonces, obviamente, nosotros cuando hablamos de un concepto, vamos a hablar del concepto de lo que es la gestión financiera y en realidad, ¿en qué consiste la gestión financiera? Básicamente, en el hecho de establecer, es decir, planificar, controlar y supervisar los recursos financieros con los que cuenta la empresa para obtener los objetivos, para lograr los objetivos comerciales. Ahora, ustedes me dirán, porque de hecho también surge esta cuestionante, ¿qué pasa con las instituciones que, por ejemplo, las instituciones que, por ejemplo, les pongo un caso, las de la institución pública, que no quieren generar lucro? También tienen que tener salud financiera, no quiere decir que pueden manejar como les da la gana el dinero. La idea, en vez de eso, es hacer que cumpla el objetivo organizacional, independientemente si es una empresa privada o es una empresa pública, ¿no? Entonces, bajo este concepto, el detalle, ¿no es cierto? Definitivamente va a partir del hecho de generar salud económica y financiera, tanto a la organización privada como a la pública, para que obviamente pueda continuar incluso sus funciones, ¿no es cierto? Ahora aquí surge una pregunta. Em, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Buenas noches, licenciado. Economía se podría decir más o menos una vista de un enfoque más grande, como una macroeconomía más o menos, y finanzas ya de un sector en específico, puede ser de una entidad, tal vez un balance, o estoy mal, por favor. ¿Ya? ¿Alguien más?
¿Alguien más que tenga alguna idea? ¿Nadie? Ya. El concepto que nos acaba de decir el compañero tiene su parte, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de la economía, es como el macro, ¿no es cierto? Y el macro, desde el punto de vista económico, es manejar todos los recursos y además, obviamente, tiene una visión mucho más amplia en la que definitivamente vas a generar políticas económicas, ya sea para la empresa o para la sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, las finanzas son parte de la economía. Es decir, que vas a encargarte, ¿no es cierto?, de trabajar cada uno de los elementos dentro de la organización independientemente del tipo de organización que sea, ya sea privada, pública, mixta, lo que sea, ¿no es cierto? Y obviamente ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Yo no puedo tomar decisiones sobre una empresa, por ejemplo, sin saber cómo están sus balances. Ustedes mejor que nadie saben que la organización propiamente dicha, cuando tú quieres tomar decisiones, tiene que pasar por un filtro. Y este filtro inicial es saber cómo estamos de plata. Quiero volver a invertir. Perfecto, volvemos a invertir. Pero, cuánto tenemos de plata? Porque tenemos que tomar previsión para pago de salarios. Tenemos que tomar previsión para, yo qué sé, compra y pago de insumos, suministros, etcétera, etcétera. Primero nuestras cosas básicas, ¿no es cierto? Y luego recién yo tengo que pensar en la alternativa, ¿no es cierto? De ver una segunda opción, una tercera, o cuarta, quinta o sexta opción, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hay que añadir en este punto que la finanza, o sea, las finanzas como tal, buscan la forma de obtener recursos para crear proyectos de inversión. Esa es la idea, ¿no es cierto? Tengo mi tienda de sándwiches, ¿sí? Tengo mi tienda de sándwiches y pues, vendo muy bien mis sándwiches o mi puestito de sándwiches, porque en las universidades en las que yo trabajo no saben la cantidad de comida que hay. Pero tengo mi puestito y lo que hago, ¿no es cierto?, es ver de acuerdo a la demanda del mercado, ¿no? De acuerdo a la demanda del mercado, saber y estimar más o menos cuánto va a querer, digamos, nuestro público objetivo, ¿no es cierto? Entonces, mis sándwiches se están vendiendo muy bien. Invirtamos en un nuevo cooler, ¿no? Compremos un nuevo cooler. ¿Para qué? Porque vamos a llevar más sándwiches ahora. Mis sándwiches son exquisitos. Entonces, obviamente, yo no puedo perder la calidad de mi producto, pero trato de generar proyectos de inversión. Esa es la idea fundamental. Ahora bien, em, la economía va a estudiar el impacto de esa inversión. ¿Valió la pena o no? ¿Valió la pena o no haber invertido en un nuevo cooler, en una nueva mesita? Yo les digo, a mí me llama mucho la atención. Yo conozco a una señora en la universidad en la que yo trabajo que llevaba milanesas en sándwich, ¿no? Y llevaba en ¿cómo le llaman esto de plastoformo? Cooler, creo que es cooler, ¿no? Entonces ponía y llevaba como alrededor de 20, 30 sándwiches, ¿no? Con milanesita y todo. Y la cosa es que, bueno, los muchachos al salir en el descanso, en el horario de descanso, pues agarraban y se acercaban muy discretamente al inicio, porque la señora no se mostraba, ¿no? La cosa es que yo difícilmente en la noche como, yo le soy bien sincera, ¿no? Y en una de esas me acerco y le digo, señora, qué bien que está vendiendo, ven, invíteme, véndame un sanduchito. Y me dice, sí, me dice 5 pesitos, costaba su sándwich. Claro, le digo, ¿no? 5 pesos. Agarro, le pago y le digo, como idea, sería bueno un cafecito, ¿no? No para mí, porque hace frío. Yo vivo en La Paz, ustedes bien saben. Y le digo, hace frío. Y las clases son de 7 a 10 de la noche, entonces bastante ocupado, si queremos llamarle, ¿no? Entonces me dice, qué buena idea, me dice, pero primero quiero ver cómo me va con la venta de mis sándwiches, porque recién son 2, 3 semanas que estoy vendiendo y vendo bien, me dice, ¿no? Y me voy con mi caja vacía. Y a veces no me quieren, o sea, no puedo dejar de vender
y la verdad es que me piden. Entonces le digo, tienen que pensar en la posibilidad de que si trae 30 sándwiches, pueda hacer unos 10 más. Y de estos 10 más, ¿no es cierto? Va a obtener un beneficio adicional. Pero si usted le pone un cafecito, con seguridad que la gente va a venir, porque hace frío. Y la zona en la que es esa universidad es bastante fría, además. ¿No? Entonces, supongo que le funcionó mi idea, no lo sé. Pero la cosa es que un buen día me dice, licenciada, ¿cómo está? Le digo, ¿cómo le va? Le cuento que estoy ofreciendo cafecito ahora, pero no cobro el café. Simplemente lo regalo porque a los muchachos les hace frío. Entonces, pero le cuento que ya no traigo 30 ni 40 sándwiches. Ahora he decidido traer 70 porque se me acaba. Pero ya no puedo traer en un cajoncito solamente. Tengo que poner una mesa. Entonces ahí genera la inversión en la mesita. ¿Ya? Una inversión en la mesita, en un cooler más grande y obviamente un termo para el café. Entonces, ese pequeño negocio con una cosa tan simple que es el alimento de los muchachos, porque en realidad los muchachos o los jovencitos en particular tienen el estómago que es como ratoncitos, ¿no es cierto? Entonces se la pasan comiendo. Y la verdad es que fue muy exitoso y al final es exitoso el negocio. Y todas las noches tiene la misma cantidad. Obviamente, dice, yo no puedo arriesgarme, y eso es correcto, no puedo arriesgarme a producir o a hacer más porque obviamente me puedo quedar con una cantidad porque de hecho aparece competencia, ¿no es cierto? La competencia desde todos los puntos de vista está presente. Entonces, cuando hablamos de la gestión financiera, quiere decir que obviamente tú tienes que generar proyectos de inversión sobre la base de algo. Es decir, yo tengo tanta plata, voy a invertir tanto y la economía me va a decir, ok, ¿cuál es el impacto? ¿Estás mejorando tu economía? ¿Estás ampliando tu economía? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? ¿Cuánto es tu ganancia? Si tu ganancia no excede, por ejemplo, un 10%, en algunos casos no vale la pena, ¿no es cierto? Obviamente dependiendo del producto. No puedo comparar, por ejemplo, un auto frente a sándwiches, ¿no? O sea, no es que voy a echar 50 autos y yo qué sé, 70 sándwiches, no tiene relación. Sin embargo, obviamente este tema de la gestión financiera va a ir acompañando, ¿no es cierto?, con la economía, sin duda alguna. ¿Para qué? Para tomar decisiones de inversión y la economía me va a hablar sobre el desarrollo, ¿no es cierto?, de las actividades de inversión, ¿sí? Y si este tiene un impacto positivo o no lo tiene, ¿ya? Quiero ponerles un video corto en el que ustedes van a poder advertir, ¿no es cierto?, que definitivamente la gestión financiera propiamente dicha tiene varios pasos. Pero ¿para qué son estos pasos? Para la toma de decisiones. ¿Ya? Veamos, por favor. Les pido que pongan atención. Como siempre les digo, por favor, me gusta un proceso de retroalimentación constante, lo que implica que obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que discutir los puntos que vayamos a ver. Pongámosle atención, por favor. En la clase de hoy te quiero hablar de la toma de decisiones financieras. La toma de decisiones financieras en una empresa arranca con la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad mide el registro de las transacciones económicas que realiza una empresa. Es decir, el día a día de la empresa queda consignado en los registros contables. Ahí se mira si la empresa pagó nómina, si la empresa pagó servicios públicos, si la empresa pagó gastos y todo lo demás. El día a día queda registrado ahí. Ahora, cómo le va a una empresa va a depender de los movimientos contables, va a tomar de las decisiones financieras que se tomen y eso queda registrado en la contabilidad. Al final de un periodo, si se quiere saber cómo está la empresa, pues hay que hacer uso de los estados financieros, que vienen a ser unos diagnósticos o unos informes financieros de cómo está la empresa. En este caso, ese estado financiero son balance general y estado de resultados. El balance general muestra la situación de la empresa en términos de activos, pasivos y patrimonio. Los activos son los bienes y derechos que tiene la empresa, los pasivos, deudas y compromisos, y patrimonio es lo que está en la empresa que es de dueños accionistas, es decir, el aporte de los socios más las utilidades generadas por el negocio. En ese sentido, los estados financieros se diseñan para un periodo contable, que puede ser un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre o un año. Cuando se van a presentar,
pues muestran una serie de cifras que tienen que ser objeto de interpretación, de análisis. Y eso es posible hacerlo gracias al análisis financiero. Entonces, el análisis financiero lo que hace es tomar esas cifras cuantitativas e interpretarlas y obtener unos datos cualitativos que son importantes para la toma de decisiones financieras. De ahí sale un diagnóstico que va a permitir identificar debilidades y fortalezas financieras. Es decir, qué es lo que distingue a la empresa que la hace única, que le genera ventajas competitivas en términos financieros, pero también qué les adolece, que en este momento pues la empresa no está haciendo bien. Eso en cuanto a las debilidades financieras. Ahora, de ahí obtenemos una especie de radiografía de cómo está la empresa. Eso tiene que articularse a un diagnóstico estratégico integral, que se hace en dos vías. Inicialmente, un diagnóstico interno que apunta a analizar cómo están las áreas funcionales de la empresa, es decir, cómo está la empresa a nivel de recursos humanos, cómo está a nivel de mercadeo, cómo está a nivel de las finanzas propiamente dichas, cómo está a nivel de logística, cómo está a nivel de investigación y desarrollo, y en sí, toda esa serie de áreas que componen a una empresa. Ahora, al hacer el análisis interno, yo identifico qué se está haciendo en cada una de esas áreas y cómo esas acciones o actividades que se desarrollan en esas áreas tienen un impacto financiero. Eso, unido al análisis financiero, me permite decir cómo está la empresa internamente. Ahora, si yo quiero tomar decisiones, las decisiones no las puedo hacer entendiendo que la empresa es un organismo que es independiente. No, la empresa está en un entorno empresarial que ejerce influencia en ese entorno, pero también el entorno ejerce influencia en ella. Entonces, por eso es que hay que analizar las variables del entorno. Eso significa analizar cómo está el tema económico, cómo está el tema político, cómo están las variables sociales, las variables demográficas, las variables culturales. ¿Por qué? Porque todo eso que está circundante en el ambiente va a generarle a la empresa unas amenazas y unas oportunidades. Cuando yo hago ya el diagnóstico interno, lo articulo al diagnóstico interno y lo articulo también al análisis financiero, voy a tener unas bases sólidas para tomar decisiones. Decisiones financieras que se hacen en torno a la inversión, financiación y pago de dividendos. Las decisiones de inversión tienen que ver en dónde coloco los recursos de la empresa. La financiación, dónde los consigo. Y pago de dividendos es en qué momento y en cuánto le reconozco a los socios por haber invertido en la empresa. Ahora, estas decisiones deben ser lo mejores posibles porque van a apuntar a alcanzar el objetivo básico financiero, que es maximizar el valor de la empresa. En ese orden de ideas, estos objetivos tienen que ver con la rentabilidad, que es generar utilidades, con la supervivencia, que es mantenerse en el tiempo, y con el crecimiento, que es ampliar la empresa en términos físicos y comerciales. Ahora, como la empresa es un negocio en marcha, y eso es un proceso cíclico, si yo tomo decisiones acertadas, voy a alcanzar el objetivo básico financiero y por ende los procesos contables de periodos siguientes van a ser mejores y la empresa va a mejorar financieramente. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Bien, quisiera que alguien me dé una breve radiografía de lo que acabamos de escuchar, por favor. Un pequeño y breve resumen. Les dejo la pantalla porque considero que estos puntos son de vital importancia. Lice, querida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, un saludo. Este concepto de gestión financiera y el video que acabamos de ver, yo veo de que realmente en una buena, empezando desde la contabilidad, ¿no? Si no llevamos un buen registro contable, no vamos a tener unos estados financieros que nos den la realidad de la empresa. Luego, realmente de ahí parte todo, ¿no? Tendríamos que tener un buen registro para tener un buen análisis. O mejor dicho, un estado financiero. De ahí, de esos estados financieros, sacar ese análisis para ver si es conveniente con un diagnóstico interno o externo y poder tomar buenas decisiones. En base a esas buenas decisiones que vamos a tomar viendo la realidad de la empresa,
nos planteamos ya los objetivos básicos financieros para poder tomar las buenas decisiones y poder seguir llevando adelante la empresa. Pero qué necesario es tener todo claro y bien estipulado desde el primer punto, que es el tema de la contabilidad y los registros diarios, ¿no? Exactamente, evidentemente. O sea, el hecho de tener un adecuado registro, el hecho de tener una adecuada contabilidad, porque en realidad toda esta parte circular que ustedes pueden encontrar, que pueden ver acá en la gráfica que tienen, pues definitivamente es un proceso circular y constante de retroalimentación, lo que implica que definitivamente para poder hacer un análisis financiero correcto y obviamente poder tomar decisiones de inversión, se necesita tomar estos pasos, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta adicionalmente que bajo el concepto y el criterio de gestión propiamente dicha, quiere decir que tengo que tomar ciertos pasos. Ustedes saben que la administración y la gestión no son lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Y obviamente el hecho de que vayan de la mano quiere decir que tienes que planificar tus recursos financieros, organizarlos, saber dónde los vas a colocar, ¿no es cierto? Y obviamente hacerle un seguimiento a la planificación desarrollada. Entonces, bajo este concepto, la toma de decisiones es fundamental, ¿no? Si nosotros mencionamos la toma de decisiones de manera muy arbitraria, pues en definitiva no se puede tener una toma de decisiones demasiado, ¿cómo les diré? Eh, yo, como en algún momento decíamos, ¿no? A ver, ¿a qué lugar va el viento? ¿Sí o no, digamos, ¿no? Sería absurdo. Entonces, pero lamentablemente algunas empresas así lo manejan, sin duda alguna. Entonces, el desarrollo y gestión propiamente dichos dentro de una gestión financiera conlleva varios elementos que los tenemos que ir trabajando. Definitivamente, el hecho de manejar una salud financiera saludable, valga la redundancia, pues sin duda alguna lo que va a contemplar y lo que va a comprometer sin lugar a dudas es obviamente el manejo de cada uno de los dineros, ya sean en flujo de caja, ya sea la rentabilidad, ya sea los gastos, los costos, etcétera, 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 y que obviamente puedan manejar a sus clientes, a los proveedores, a los acreedores, a todos ellos, a poder tener incluso la confianza comercial que tú tienes que tener para que obviamente te continúen trabajando contigo y manteniendo esa confianza, ¿no es cierto? Ahora, em, para crear, obviamente, estrategias comerciales, podemos hablar de muchas, ¿no es cierto? Y el desarrollo, digamos, de una adecuada estrategia comercial con gestión financiera, ¿no es cierto? Se tiene que centrar en tres principios fundamentales. La predicción de rendimientos futuros, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo puedo predecir el futuro financiero de una organización? ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿cómo puedo predecir sobre la base de qué? Dicen buenas Buenas noches. noches. Adelante. Quizás sobre el capital que tiene y sobre una proyección retroactiva que ha tenido, digamos, la empresa. Usted ponía el ejemplo, digamos, de la señora que vendía las hamburguesas. Si yo vendo 20 y estoy vendiendo bien, aumentaré 10, así, no de golpe, pero así parcialmente, quizá, ¿no?
Ya, ya, ¿qué más? Sobre la base de históricos, tal vez. Sí, sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, el desarrollo, ¿no es cierto?, de una predicción futura va a estar sobre la base de la historia. O sea, yo tengo que generar un dato histórico, ¿no es cierto?, para saber cómo me va a ir en el futuro. Ahora, hay algunas áreas de trabajo en las que definitivamente no, no se pueden llegar a dar, ¿no es cierto? Ejemplo, alguna que no puedo predecir de acuerdo al histórico. Dicen, aquí podría entrar el tema externo. Por ejemplo, nosotros podemos proyectar y tener toda la proyección, el análisis y tomar ciertas decisiones, pero no sabemos si el día de mañana, digamos, vamos a tener una pandemia o lo que nos ocurrió, ¿no? Todo el mundo, bueno, y traigan auto, importemos y hagamos, y sí, mi proyección es comprar en mi casa y esas cosas, pero vino la pandemia y todo se paralizó. Eso sería un inconveniente externo, por ejemplo, que nos podría afectar en la empresa que tengamos. Claro, lo que pasa es que hay algunas cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no es cierto? El entorno externo, por ejemplo, no lo podemos controlar. Nadie ha podido controlar que pase la pandemia, por ejemplo. O sea, realmente es algo que ha sorprendido a todos y definitivamente para muchas empresas, tanto positiva como negativamente, no cuenta como un dato histórico, ¿no? Ejemplo, el tema de fármacos, o sea, todo lo que son medicamentos, era, ¿qué se llama? eh, Algo que positivamente para todas las empresas de laboratorios o para todo lo que viene a ser medicina, por ejemplo, ha tenido un impacto bastante fuerte, digamos, ¿no? Pero en realidad, ahorita ya no se está vendiendo exactamente lo mismo que se vendió el 2020. ¿No es cierto? O sea, obviamente han sido tendientes a bajar. Ahora, de que hay otras enfermedades y que es la probabilidad de que no sé qué, ¿ustedes creen que vaya a tener el mismo impacto que ha tenido la pandemia del COVID, Omicron y demás? Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis serias dudas, la verdad, porque ¿ustedes creen que una nueva pandemia soportaría, o sea, la economía soportaría una nueva pandemia? ¿Creen ustedes? No, Licen, ya Imposible. en este momento estamos con una situación muy delicada, ¿no? O sea, muy delicada. Y nos entra cierto miedo cuando la OMS dice, bueno, hay un brote de viruela del mono y ¿saben qué? Los aeropuertos se van a empezar a controlar y dicen, es preocupante. Tratamos de no, de tratar de sobrellevar hasta la misma situación que estamos en el país, pero es una decisión así de volvernos a encapsular y ¿sabe qué? No, creo que no estamos ni preparados como la primera ni para una segunda, peor en la situación que estamos ahorita. Exactamente. Exactamente. O sea, ya estamos medio tembleques, ¿no es cierto? Ya estamos medio que así, asá. Em, y obviamente soportar una nueva pandemia y que digan confinamiento, la gente no va a aceptar, porque la economía no va a soportar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a mí cuando me dicen, quiero hacer proyecto de grado, perfecto. Yo generalmente cuando hacen proyecto les pido un histórico, ¿no es cierto? De datos sobre ventas, digamos, ¿no? Los últimos 5 años para proyectar 5 años adicionales. Y resulta que en algunos casos hago saltar, ¿no? Ya no va a ser 18, 19, 20, 21, 22, pues 19, 20, 21, 22 y 23, ¿no? Ya tengo que saltar 18, 19, 21, 22, 23. ¿Por qué? Porque el dato del 2020 no es un dato real.
eh, el hecho de, obviamente, manejar la economía correctamente, ¿no es cierto? Desafortunadamente hace que, o las finanzas, obviamente, nosotros tengamos a veces medio que situaciones en las que nos vamos a ver un tanto, em, ¿cómo les diré? Inestables, ¿no? Hoy en día vivimos una inestabilidad absoluta, definitivamente, ¿no? ¿Podremos ser un dato, digamos, de cara al futuro? No sabemos, no sabemos, porque este tipo de inestabilidades hace como el 99, entiendo que ha sido una de las inestabilidades más fuertes. 99 al 2009 al 2019 son 25 años que no se ha pasado una situación de estas. Entonces, obviamente, hay que manejar el criterio, ¿no es cierto?, de generar un pronóstico, pero lo más cercano a la realidad posible. No dejarse llevar por a veces algunas situaciones en las que todos recaemos de emocionalidad. Tengo bonanza económica, por lo tanto, tengo la corriente del dinero es correcta, ¿no es cierto? Tengo una situación negativa, todo me va a ir mal y siempre me va a ir mal. Eso no va a ser posible, definitivamente. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve, obviamente, una predicción de rendimientos futuros con la ayuda de previsiones financieras, sin duda alguna. El siguiente punto que viene a ser la priorización de iniciativas a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de negocios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de negocios, tenemos que ser lo más, ¿cómo les diré? Someros y lo más precisos posibles, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que definitivamente yo no puedo generar un negocio de cara a un corto plazo. Lo que yo necesito, ¿no es cierto? Es generar estrategias que me generen, que me provean, ¿no es cierto? De alguna manera, un elemento fundamental. Y este elemento fundamental va a partir de la sostenibilidad de cara al futuro, ¿no es cierto? No me puedo dar el lujo como empresa de no tomar previsiones, ¿sí? No me puedo tomar el lujo de no anticiparme a algunos problemas. Algunos me dirán, pero ¿por qué hablas de futuro? Es que en realidad nosotros como empresa, digamos, no queremos un negocio para un ratito, ¿no es cierto? Lo que queremos es, ¿qué se llama? Tener una salud financiera que sea constante y además de constante sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bajo el criterio de una adecuada gestión financiera, obviamente podemos hablar de distintas formas, ¿no es cierto?, de trabajo empresarial, ¿no es cierto? Pero obviamente hay que primero manejar el concepto de la gestión financiera propiamente dicha, ¿ya? El tercer punto que definitivamente tenemos que tomarlo en cuenta es que tiene que existir planes adaptados al modelo de negocio. Si bien pueden existir empresas iguales, ¿no es cierto? Internamente, cada una tiene su propio modelo de negocio. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que cuando se trabaja una gestión financiera saludable, ¿sí? No quieres que otra empresa te la replique, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el hecho de que nosotros manejemos una gestión financiera saludable, además de que obviamente tú conoces las trampitas que tiene cada una de las instituciones, también tienen su propio modelo de negocio. Y ese modelo de negocio es el know-how de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener planes adaptados. No es lo mismo. Ahora, en algunos casos puede suceder que bancos son muchos, pero internamente, ¿no es cierto?, se manejan de forma diferente, sin dejar de lado que dependen de un ente matriz, que en este caso puede llegar a ser, obviamente, la ASFI, por ejemplo, ¿no? Definitivamente el hecho de tener a un ente superior te regula, pero internamente tiene que manejar cada uno su propia línea de negocio. Ahora bien, el modelo de negocio va a ser distinto de una hamburguesería frente a un banco, ¿no? Son dos modelos de negocio diferentes y vas a generar estrategias diferentes también, ¿ya?
Para esto les quiero colocar un pequeño video, ¿no? En el que habla sobre las claves del éxito para una estrategia financiera saludable, ¿ya? Por favor, nuevamente les pido que le pongan atención y luego lo discutimos. Adelante. Nuevamente con el profe Lucho. Me permito darle las gracias a todos aquellos que le han dado like a nuestros videos y también tengas una excelente estrategia financiera en una pyme. Esto te va a traer gran valor para poder generar ese crecimiento que necesitas en este sector tan competitivo de las pymes en nuestro país. Entonces, empecemos. Dentro de esas claves del éxito que te puedo traer hoy en este video, encontramos analizar la estrategia financiera. Es lo primero que tienes que tener en cuenta para poder hacer ¿qué? Un buen análisis estratégico. Tienes que ser organizado, disciplinado, trabajar de forma personalizada esta estrategia para así cumplir las necesidades financieras de la empresa y cuáles son esos objetivos a alcanzar dentro de lo que se ha trazado la compañía. Es importante tener en cuenta cuál es el perfil de los riesgos que se puedan encontrar estas compañías dentro de su crecimiento. También es importante analizar los siguientes aspectos claves. Los recursos que posee la empresa. Es importante saber con qué activos productivos cuenta la empresa para poder generar rentabilidades dentro de la operación. También otros aspectos claves son la liquidez y la solvencia. La liquidez porque te permite tener flujo, capital de trabajo para seguir adelante. Y la solvencia porque en cualquier momento puedes apropiarte de ella en la venta de un activo fijo para tener ese flujo que necesitas. Las proyecciones del flujo de caja deben tenerse siempre claras para poder ver de dónde se puede disponer un valor para poder generar dentro de este crecimiento una rentabilidad específica. Las rentabilidades de las inversiones deben ser claras, muy dinámicas. Te debe tener un buen nicho de negocio segmentado y trabajado de forma que esa inversión genere rentabilidades en su crecimiento. El nivel de endeudamiento debe tenerse claro cuáles son esas fuentes y plazos. Fuentes, por ejemplo, el apalancamiento puede ser operativo, puede ser financiero, y los plazos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, en fin, como tú pienses que puedes generar el pago de ese endeudamiento. La rotación de cartera e inventarios es un análisis muy importante que se debe hacer en una compañía a nivel financiero porque nos permite ¿qué? Mirar el grado de eficiencia con que está gestionando la compañía, su valor agregado dentro de este crecimiento. También es importante los objetivos que se pretendan alcanzar. ¿Por qué? Porque hay que tener claro cuál es esa visión que tiene la compañía para ir de la mano con su generación de la operatividad y lo que las finanzas se necesitan para poder empalmar todo esto que es crecimiento en sí. Ahora también miremos lo siguiente. Miremos como segundo dentro de estas claves del éxito de una buena estrategia financiera es diseñarla, poderla tener clara, esa estrategia. Algo muy importante dentro de este diseño de estrategia financiera es la inversión y la financiación. La inversión, ¿por qué? Porque debe estar orientada siempre a aumentar el valor de la empresa. Y la financiación porque es la forma como yo me voy a apalancar hacia el futuro para poder generar valor en la compañía. Si esta es operativa o si esta es financiera. Todo depende de esa visión que se tenga y cómo tenga yo progresivamente medido ese crecimiento hacia el futuro. Además, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Pues puedo manejar mi capital de trabajo, como vemos ahí en pantalla. Ver qué puedo aprovechar de ese capital de trabajo, de ese flujo que tenga para poder generar crecimiento en la compañía. El pasivo a corto plazo, pues irlo pagando dentro de esos activos corrientes que me están permitiendo crecer y generar valor y rentabilidades. Como por ejemplo, con un inventario que se venda, puedo ir pagando a esos proveedores que me han cedido a crédito esa mercancía. También otra forma importante es administrar de forma eficiente el dinero, porque si no sabes manejar muy bien los recursos que tienes, no vas a poder generar crecimiento progresivo y claro dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque permitirás de pronto tomar de esos rubros a los que manejan la compañía otras erogaciones que quizás no van con el cumplimiento de ese objetivo de crecimiento. Muy bien. Como tercera clave del éxito, podemos también ver implementar esta estrategia. ¿Cómo? Manejar de una buena forma clara, progresiva, y así podamos obtener mejores resultados.
No podemos olvidarnos que en la contabilidad y en las finanzas, todo eso que está allí es demasiadamente importante tenerlo como información base. ¿Por qué? Porque nos permite comunicarnos, tener claro los objetivos, si se van midiendo, si se van trazando, si se van cumpliendo y que está todo según lo planeado. Como cuarto, revisar la estrategia, cómo va, de una forma clara para ver si hay ajustes que hacer o para también mirar si podemos adaptarlo a cualquier necesidad que se nos vaya presentando. ¿Cada cuánto hay que hacer estas revisiones? Por lo menos propongo trimestralmente. Y al final de año mirar cómo ha sido lo progresivo de cada paso. Y como quinto y último, tenemos que mirar cómo rentabilizar la estrategia financiera. O sea, cómo maximizar las utilidades en el corto y mediano plazo. También es importante reinvertirlas en la compañía para poder generar mucho mayor crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Como por ejemplo, invertirle en capital humano idóneo, que sea competente y que nos haga crecer dentro de cada departamento la visión y misión que tenemos dentro de la compañía. El marketing y publicidad también nos ayuda a vender, a tener mayores ingresos y también generar progresivamente crecimiento dentro de esas rentabilidades. La tecnología, adaptarnos a ella en este crecimiento tecnológico en que está el mundo. Alianzas estratégicas, cómo mirar, poder fusionar o mirar alianzas que nos puedan permitir generar crecimiento dentro del entorno competitivo que estamos manejando nuestro negocio. Y por último, las capacitaciones al personal. Es importante tener actualizado al personal de la compañía, que también esté manejando de mejor forma su cargo y sea competente dentro de lo que quiere la empresa aportar hacia el país y hacia el mundo en su crecimiento. Como recomendación final, tenemos lo siguiente. Si tu empresa no anda bien, no te desanimes. Evalúa, corrige tu estrategia financiera y sigue adelante con constancia. Los campeones, recuerda. Bien, muchachos, los escucho. ¿Algún comentario? Vamos a ir preguntando. Fabiola Torres, por favor. ¿No está? Mariluz. Chicos, lo que pasa es que no solamente es entrar a la clase virtual, también hay que participar. Lice, Sí, Chavarría le habla Lice. Lice, ¿cómo? yo lo entendí, eh, para manejar una empresa hay que organizarse, hay que planificarse para largo plazo y a corto plazo, ¿no? También que hay que tomar las estrategias para que funcione la empresa y hay que tomar las estrategias y como el ultimito lo entendí, que decía que hay que, si no marcha bien la empresa, hay que tomar estrategias y hay que ver que en dónde está fallando, hay que, para ver los resultados, ¿no? Eso lo que yo entendí, Lice. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con Diego Ancasi. Mariana Valverde. Por si acaso se toma en cuenta cuando no responde, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Entendí que hay que tener bastante estrategia. Perdón, no la escucho bien. Entendí que hay que tener bastante estrategia para tener cómo planificar la actividad financiera y cómo poder plantear nuestros objetivos. ¿Ya? ¿Alguien más? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Dicen, bueno,
La mayoría de las empresas que mayormente funcionan en Bolivia no hacen casi estos análisis financieros. El análisis financiero en realidad es como un estudio de todos los resultados de una gestión o de varias gestiones que tiene la empresa. De ahí se analiza, se saca su análisis financiero para saber qué capacidad de endeudamiento tiene, si puede invertir en nuevas activos fijos o realizar diferentes inversiones, digamos, ¿no? Y es necesario realizar una serie de análisis. Luego de ese análisis se proyecta, digamos, ¿no? Se hace una proyección de la posibilidad que tiene la empresa de seguir avanzando o mejorar, en este caso, en el mercado que está ¿cómo se llama? Realizando su actividad. En verdad que la finanza a veces nadie le da importancia, pero es crucial para que una empresa pueda determinar su objetivo, su alcance y su meta al final, digamos, ¿no? Y obtener buenos rendimientos, que es lo principal de todo inversionista. Ya. La verdad es que hay algo bien cierto en lo que acaba de decir, ¿no? Hay personas que no le dan la importancia necesaria a las finanzas. Hay personas y hay emprendimientos que dejan a la suerte, ¿no? Y a veces les va bien, sin duda, pero no pueden dejar muchas cosas al azar. Desafortunadamente, a veces la suerte puede jugar muy a favor y desafortunadamente a veces puede jugar muy en contra, ¿no? Entonces, bajo este concepto, es importante manejar el concepto de estrategia propiamente dicha. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué es estrategia? Dicen, le habla Rosemary. Adelante, Rosemary. También en el video hablaba bastante de las proyecciones, de la rentabilidad de la empresa, del nivel de endeudamiento y los objetivos que pretende alcanzar la empresa, ¿no? También decía al finalizar el video, decía que hay que ser perseverantes. Como en toda empresa, creo que tiene sus ingresos altos y a veces bajos. Entonces, depende de qué empresa es. Entonces, yo creo que más que todo, en una empresa hay que ser y perseverantes y ver siempre la rentabilidad que está dando la empresa. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien Lice, más? querida, Lice, Adelante, querida, Rosita. hay algo, ¿sabe qué es muy importante? El tema de la estrategia y nos tuvimos que reinventar vuelvo a la pandemia. Por ejemplo, si estábamos en una zona de confort que la pandemia nos sacudió terriblemente y gracias a la pandemia estoy yo haciendo esta licenciatura vía online porque no me hubiera permitido viajar o dejar lo que hago en Santana por irme a una universidad y hacer una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante es estar atento también al tema de los cambios y poder aprovechar eh, las oportunidades o poder reinventarnos cuando veamos la situación realmente complicada, como fue este tema de la pandemia. Después de la pandemia, si ya éramos globales con el tema del Facebook, o sea, ahora realmente bajo un clip, listo, estamos al otro lado, ¿no? Al otro lado del mundo. Claro, exactamente. O sea, el hecho de la pandemia de alguna manera también ha ayudado. Se ha ayudado a cerrar, o sea, a ampliar más bien las redes de contacto, a generar negocios digitales, tanto buenos como malos, porque hay de todo. Realmente es impresionante cómo el ingenio del ser humano a veces lleva a hacer cosas medio raras, ¿no? Pero sí, estamos a un clic de distancia y el clic de distancia ha reducido las distancias precisamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, se ha dado paso a un crecimiento dentro del flujo financiero de otro aspecto ya también, ¿no es cierto? Ya no lo veamos tan negativo.
El otro día veíamos, por ejemplo, yo doy la materia de gestión de negocios digitales en una universidad, y veíamos, y yo la verdad considero que soy dentro de un medio conservador aún, ¿no? Y veíamos cómo se puede hacer incluso operaciones de alto riesgo vía virtual, mediante la robotización. Complicado, ¿no? Es muy complicado, porque si bien dice que se reduce el margen de error, porque tú das los comandos al robot y el robot no se va a equivocar. La mano humana sí, pero yo sinceramente preferiría que me saque mi muela un dentista real, digamos, no un robot. Pero obviamente, como les digo, ya sin el ánimo de salirnos mucho del tema, es importante manejar el tema estratégico y saberlo adaptar, ¿no? Y obviamente tomar previsiones desde todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista comercial. A veces piensan que las empresas toman sus previsiones simplemente por un tema comercial y en realidad no es así. En realidad la idea, tú tienes que tomar previsiones primero financieras para que luego se den las previsiones comerciales. Es así de sencillo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la importancia que tiene la gestión financiera? Ya lo habíamos mencionado, que definitivamente habla sobre que nosotros estamos en un mundo de globalización, ¿no es cierto? Que definitivamente las empresas ya tienen un carácter competitivo elevadísimo, ¿no es cierto? Y de lo que se trata es de que la empresa tenga pues un crecimiento exponencial de cara al futuro. Ya lo habíamos dicho. Sin embargo, el hecho de que se maneje una salud financiera adecuada, ¿no es cierto? También implica el desarrollo de un sistema que permite el seguimiento de los flujos de ingresos y de egresos también. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que es impresionante, pero de hecho se sigue llevando a cabo, y no quiero decir que esté mal, ¿no? Pero hay algunos negocios que ya deberían manejar desde el punto de vista de un sistema contable digital, ¿ya? Incluso para hacer una gestión de inventarios. O sea, les voy a contar un ejemplo. No en una clínica, por ejemplo, de segundo nivel, donde el área de emergencias, que es el área más caótica, si queremos llamarle dentro de cualquier institución médica, pues definitivamente necesitamos, ¿no es cierto?, tener insumos de manera actual e inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de la persona depende de eso. Entonces, no puede ser posible, digo, no puede ser posible que todavía se maneje un cuadernito, ¿no es cierto? Y en el cuadernito anotes cuánto de gasas tienes, cuánto de, yo qué sé, vendas o lo que sea, ¿ya? Y llegue un paciente y lamentablemente no te alcance la gasa porque se acabó, pues porque no hubo una previsión de inventario. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué tiendes a hacer? Anda a la farmacia a comprar torundas de gasa, o sea, no, no puede pasar, ¿no? Y eso definitivamente parte de la gestión también financiera, tienes que tomar previsión. Si esa organización vive de esos insumos para salvar la vida de personas, no pueden darse el lujo de no contar con los insumos. ¿Dónde estuvo el error? En la parte comercial, no creo. Está el error en la previsión, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de implementación de un sistema, ¿no es cierto? Tiene que ser un sistema que vaya a... Chicos, sus audios, yo los voy a mutear, pero no me la puedo pasar la vida muteando, ¿no ve? Tienen que tener cuidado con sus audios. Además que me olvido cuando hablo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ¿por qué es importante tener un sistema? Porque ahí se puede llegar a tener mayor claridad de qué Enrique sale. Porque si no se tiene una claridad de ello, lamentablemente se puede caer en errores catastróficos desde el punto de vista financiero. Primero, hablamos de que, ¿por qué es importante? Porque para empezar, ayuda a la planificación financiera futura y a la adquisición de fondos, ¿no es cierto? Necesitas una planificación de cara a un futuro cercano, ¿no? Necesito hacer una planificación futura de cara a la obtención de
fondos. Es muy probable que la organización necesite fondos y no nos demos cuenta. Les pongo un ejemplo. Mm, Creo que no hay en otra ciudad, pero bueno, sí, me parece que no hay. Pero en La Paz, nosotros teníamos el supermercado ¿Qué tal? Que hoy en día es un remedio de supermercado porque realmente no sirve, ¿no? Porque ha tenido una catástrofe financiera horrible. Ha habido un nuevo, ¿cómo les diré? Eh, yo no sé si fortuito, no sé si buscado, no sé, ¿no? Pero realmente es increíble cómo las personas, ¿no? Han entrado en un nivel en el que realmente no saben qué hacer ya con la organización. O sea, el dueño como que se la pasa de jarana en jarana, ¿no? Y los empleados sufren. Y ustedes van a ese supermercado. Yo he ido hace un mes más o menos. Dice que ahora está peor, ¿no? Pero ustedes van a ese supermercado y es peor que Soy Leyenda, ¿no? O sea, ¿hay alguien vivo aquí? Más o menos, porque no hay nada. No hay productos, hay alguna empresa boliviana todavía sigue confiando, ¿no? Como que hasta por ahí nomás, digamos, ¿no? Pero realmente ha perdido demasiado. ¿Por qué? Por la falta de previsión, ¿no? Y además porque se ha dejado comer por los proveedores, tenían un nivel de rotación de inventario muy extraño, ha sido un icono paseño durante muchos años y ahora ha terminado siendo un reverendo desastre. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces hay que tener obviamente una planificación futura y adquisición de fondos. Y si tengo que buscar nuevos inversionistas, pues lo hago, ¿no? Ofrecer beneficios adecuados a la realidad y obviamente generar una adquisición de fondos que permita, pues, recuperar. Yo dudo mucho que este supermercado, por ejemplo, recupere. Es más, entiendo que algunas sucursales ya han cerrado. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay forma de mantenerlo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos ese criterio, chicos, es importante no dejarse deslumbrar, sino más bien pisar tierra, ¿no es cierto? Y tomar decisiones financieras que sean correctas, ¿ya? El hecho de que tengamos una adquisición de fondos y una planificación correcta nos va a derivar automáticamente en la estabilidad económica. Sin duda alguna, creo que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier lo que sea, lo que busca, ¿no es cierto?, es estabilidad económica. Todos quieren estabilidad económica. No, ahora nosotros como país no tenemos estabilidad económica, pero estamos tratando de remarla, digamos, ¿no? Pero una empresa, como el caso del ¿Qué tal? Que les digo, difícilmente se la va a poder remar. Realmente está, chao, ¿no es cierto? No hay ni estabilidad financiera ni estabilidad económica, mucho menos estabilidad laboral. Los empleados no reciben salarios no sé cuánto tiempo. O sea, ¿a qué quiero ir con esto? Que sin planificación no va a existir una adecuada gestión, ¿ya? El tercer punto es aumentar el valor general de la organización, así como la rentabilidad. Como les decía al iniciar la clase, ¿no? Em, Cuando se aumenta el valor de la organización, ya sea de a poquito, ya sea una pyme, ya sea una MIPE, ya sea una mediana empresa, ¿sí? De lo que se trata es de generar un valor adicional y obviamente, además de generar ese valor, pues obviamente generar ganancias, ¿no? ¿Para qué se crean las empresas? No es por deporte ni por gusto. En realidad se las crea porque realmente confías en que es el mejor de los negocios, has hecho una investigación adecuada y obviamente lo que necesitas desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Es manejar y obviamente deseas obtener rentabilidad, ¿no? Eso es algo innegable, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, lo que pasa es que yo tengo esta empresa porque amo lo que hago. Sí, efectivamente es bueno amar lo que uno hace, pero obviamente también es para generar plata, seamos sinceros, ¿no? Entonces, ese es el concepto general de la importancia.
a hablar sobre datos definidos con apoyo de decisiones financieras críticas. Yo creo que contingencias se presentan a cada rato y en todo momento y en todo lugar, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Un cambio, por ejemplo, desde el punto de vista político, ¿afectará a las organizaciones? Por supuesto que lo hace, ¿no? Sin duda alguna lo hace. De hecho, las decisiones financieras que en muchos casos son críticas y tienen que cubrir ciertos niveles de contingencia, tiene que existir una previsión. Ustedes saben que dentro de los estados financieros tiene que existir una cuenta de previsión para, ¿cómo le llaman? Previsión, ¿me he olvidado? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? ¿Algún contador? Revisión de cuentas incobrables. No, 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 no. Previsión de imprevistos, ¿no? Ahí pueden existir unos gastos imprevistos. Todos podemos incurrir en gastos imprevistos por alguna razón. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un gasto imprevisto dentro de una empresa, es cuando el tema de la pandemia, por ejemplo. Cuando el tema de la pandemia han tenido que tomar las empresas, por ejemplo, gracias, han tenido que tomar una previsión desde el punto de vista de material de bioseguridad, por ejemplo. Eso no estaba contemplado, pero tiene que haber una cuenta dentro de los estados financieros en la que tú puedas colocar una posible gastos imprevistos, ¿no? Entonces, es importante aclarar, chicos, que el hecho de que yo maneje una contingencia, las contingencias pueden estar presentes en cualquier momento, ¿ya? Y no hay empresa que esté libre de contingencia, ¿ya? Otro ejemplo, con relación a los famosos sándwiches. Cuando hubo el intento de golpe famoso, obviamente se cancelaron las clases, ¿no? Físicas. Entonces la señora se quedó con sus sándwiches, pues, ¿no? No le he preguntado qué ha hecho o qué iba a hacer, pero en realidad tengan la seguridad que muchos negocios así pequeños, cuando se presentan esos imponderables, pues lamentablemente dañan la salud financiera y obviamente la economía. No se olviden que cuando uno va con sus 5 pesitos a comprar su milanesa, está generando flujo a la economía, porque tengo economía hacia atrás, economía hacia adelante. Hacia atrás como empresa, ¿no? Porque voy a comprar mis insumos, voy a comprar mis materias primas, voy a comprar todas las cosas que yo necesito para ir a vender mis sándwiches y venderlos. Ahí tengo un flujo de economía. Y de cara hacia afuera, ¿no es cierto? Con esa misma plata voy a hacer nuevamente mi previsión de materias primas, de insumos, etcétera, etcétera, para volver a producir. Entonces es un flujo constante. Es como les decía, es como la sangre. Y díganme, ¿quién puede vivir sin sangre? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros aclaremos, ¿sí? Desde todos los puntos de vista, que la salud financiera de la organización va a depender de muchos factores. Uno de los fundamentales es cómo yo manejo el dinero, cómo le doy ese flujo correcto, digamos, ¿no? Y obviamente, como último punto, como importancia de la gestión financiera, es obviamente optimizar el flujo de trabajo para asignar recursos y fondos de manera efectiva. ¿A qué me refiero con eso? Que no todas las áreas de las empresas reciben los mismos fondos. No todos reciben la misma cantidad de plata, ¿no es cierto?, para sus operaciones. Uno será el área de producción, por ejemplo, que definitivamente tiene que tener, pues, la asignación de recursos bastante elevados. ¿Por qué? Porque sin la producción, pues, lamentablemente no vamos a poder producir. ¿No es cierto? Si no le doy las materias primas, si no le doy nada, pues lamentablemente no va a pasar nada. Pero obviamente los recursos y los presupuestos se los va a manejar de acuerdo al área en el cual se trabaja. Por ejemplo, una cosa, como les decía, es los recursos asignados al área de producción y otra cosa muy distinta es el área de ventas. El área de ventas necesita los medios y los canales como para poder llegar al consumidor y acomodar los productos, ¿no es cierto? O el cliente también. Entonces, obviamente, se tiene que trabajar los presupuestos de manera efectiva. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ay, ya. ¿Cuáles son las estrategias de gestión financiera?
O sea, en realidad, hacer un plan financiero no es nada fácil, ¿no? En realidad considero que es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Em, el hecho de que manejemos, ¿sí? Una adecuada estrategia de gestión va a llevar a que podamos desarrollar varias estrategias. Primero, una de las estrategias más importantes es la evaluación de gastos e ingresos históricos. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Yo tengo que retroceder un poquito atrás para que mis operaciones tengan éxito en un futuro cercano, ¿ya? Obviamente, sin duda, el estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué perdón, de ingresos y pérdidas? ¿Por qué es tan importante el tener estos estados bastante claros? ¿Por qué creen? ¿Por qué tengo que tener mis gastos y mis ingresos bien marcados? Dicen, yo creo que porque no puedo gastar, en algún momento puedo gastar más que mis ingresos, entonces tengo que cuidar mis gastos y mis ingresos. ¿Ya? ¿Qué es lo que más tengo que cuidar? Mis gastos. Por supuesto, ¿no? Entonces, de hecho, la gestión, digamos, de mis gastos, como les decía en algún momento, ni en las familias puede pasar esto. Ojo, como recomendación, además, no puedo tener más gastos que ingresos porque estoy entrando en un proceso de apalancamiento total. Y ustedes saben que la deuda va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este estado financiero, ¿no es cierto? Tenemos que tener una idea clara, o sea, ¿qué nos va a dar este estado? Nos va a dar una idea del resumen financiero de mi empresa, ¿no es cierto? Necesitamos tener nuestros ingresos y nuestros gastos de manera mensual. Ahora bien, aquí yo hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque en realidad no necesariamente tienes que tener solamente mensual. Hay empresas que tienen semanal o quincenal, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo es muy marcado, o sea, tienen mucho flujo de efectivo, digamos, ¿no? Tienen mucha plata, digamos, que manejar. Por ejemplo, empresas grandes como Farmacorp, por ejemplo, no tienen un flujo constante. Entonces, considero yo que los analistas financieros de gestión dentro de este tipo de empresas, por ejemplo, deberían tener un adecuado manejo. Obviamente su sistema es automatizado, ¿no? Sin duda alguna, pero necesito saber, incluso tener una idea clara de mis ingresos, de mis gastos y en qué voy a invertir, si es que lo voy a hacer, ¿no? Es importante manejar esto. ¿Ya? Después, aquí hago una pregunta. ¿Qué es un presupuesto? Dicen el presupuesto es un monto de dinero para arrancar cualquier negocio, ¿puede ser? Ya. O, o me estoy equivocando. O para Más o tomar las decisiones, más o menos. más o menos. Ya le hice. Entonces, escucho a alguien que Muy dice bien. el presupuesto. ¿Alguien Puede sobre el ser, presupuesto? perdón, dicen, puede ser un plan de operaciones y recursos de una empresa para poder lograr un objetivo. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Puede ser también una previsión para flujo de efectivo, el movimiento del efectivo de la empresa. Ya. Muy bien. Muy bien. De hecho, cuando hablamos del presupuesto, y aquí va un consejo. mm, Cuando algún docente, cuando hagan proyectos de grado, lo que sea,
Consejo de conejo. El que mucho explica, más se complica. Un presupuesto es como su nombre lo dice, presupuesto. Estoy anticipándome a los supuestos gastos que voy a tener. Entonces, estoy generando una especie de, yo qué sé, de platita que yo creo que voy a poder gastar en distintas actividades. O sea, me estoy anticipando a una posible situación que pueda pasar. No todos tenemos presupuestos en casa. Unos tendrán presupuesto para el colegio de los chicos, otros tendrán un presupuesto, por ejemplo, de alimentación, sin duda alguna. Creo que todos tenemos un presupuesto para la alimentación. Quiere decir que nos estamos adelantando, ¿no es cierto? Pero algunos dirán, es que el presupuesto no alcanza. Por supuesto que sí. Lamentablemente, como les decía hace un ratito, vivimos en una época de inestabilidad económica, sin duda alguna, pero, y financiera, por supuesto, pero de hecho, nosotros ya empezamos a generar un presupuesto con un nivel superior de dinerito. Si antes gastaba 100 pesos en mi mercado mensual, ahora haré un presupuesto de 150, porque si no, no me va a alcanzar, pues, ¿no es cierto? Entonces me voy a anticipar y voy a tomar previsión. Considero que, por ejemplo, la alimentación es uno de los ítems más importantes en cualquier hogar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si hablamos de una empresa? ¿Cuál será mi presupuesto básico? ¿Qué es lo primero en lo que tengo que pensar dentro del presupuesto? Planificarme, Ya, pero ¿qué más o menos? ¿Qué ítems? que digamos mi presupuesto, digamos, me voy a planificar, como digo, como en la casa. Digamos, con mi presupuesto me tengo que planificar para el colegio, tengo que pagar esto, para mis servicios básicos esto, y para mis alimentos. Uno ya por lo menos en el mes ya sabe cuánto va a gastar, si va a tener algún recreativo, si hace el presupuesto ya se planifica, ¿no? Por O se supuesto, organiza. exactamente. Muy bien. Pero en la empresa, ¿qué ítems tendré que tomar en cuenta inicialmente para un buen presupuesto? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo creo que primero hay que tener en cuenta la parte operativa, recurso humano, la implementación de los material de escritorio, la salud también de los empleados, eh, los insumos que se van a utilizar, si se va a hacer algún equipo, ¿no? Toda la materia prima. Yo creo que es Exacto. eso. Claro, va a depender del tipo de empresa, ¿no? O sea, ningún presupuesto va a ser igual al otro. El presupuesto que utilice una hamburguesería no es el mismo presupuesto que tiene un banco, ¿no? Pero obviamente siempre hay ítems que son más importantes que otros. ¿Por qué? Porque definitivamente le tenemos que dar la importancia que corresponde, ¿no? Yo considero que uno de los ítems más importantes en cualquier empresa, como presupuesto propiamente dicho, es inicialmente el pago de la planilla salarial. Primero, ¿no es cierto? Después, obviamente, los servicios básicos, energía eléctrica, internet. O sea, ya el internet ya no es un gasto lujoso, digamos. Hoy en día el internet lo tienes que tener. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a vivir, digamos, ¿no? Ahorita, ¿cómo nos estamos conectando? ¿Cómo me están viendo ustedes a mí? Por internet, ¿ya? Después, obviamente, ¿no? La planilla salarial, luego vienen los gastos básicos, ¿no? Como los suministros, etcétera, etcétera. Definitivamente hablamos de un proceso de gestión en el establecimiento del presupuesto, por ejemplo, dentro de las empresas, por ejemplo, la compra de materias primas, obviamente. Si no tienes materias primas, difícilmente vas a poder producir. Entonces, así, digamos, de manera escalar, nosotros podemos ir hablando de qué es lo más importante dentro de nuestro presupuesto. Al igual que para las casas, las familias, lo más importante dentro del presupuesto es la alimentación, ¿no es cierto? Porque lo básico, puedes estar sin luz, ya no importa, pero tienes que tener alimentación y agua, ¿no? Entonces, obviamente,
Dentro del presupuesto, tengo que saber cuánta plata más o menos me va a ingresar y en función a saber cuánta plata me va a ingresar, en cuántas y en qué cosas voy a gastar la plata, ¿no? Entonces, estos gastos, digamos, se los puede ver en diferentes periodos. Obviamente, se puede trabajar, por ejemplo, un periodo de mensual, quincenal, trimestral, hacer un presupuesto anual, ¿no? Depende de la institución. Cada institución trabaja su presupuesto de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Evidentemente, la parte financiera es exacta, ¿no es cierto? Pero no es igual en todo lado. Perdón, perdón. Entonces, obviamente, el establecimiento del presupuesto, sin duda alguna, va a llevar, ¿no es cierto?, a que las empresas en su conjunto, ¿sí?, tengan una visión clara de cuánta plata te ingresa y cuánta plata va a salir, ¿ya? A veces se te presentan imprevistos, por supuesto que sí. No podemos obviar a los imprevistos. O sea, es impresionante cómo los imprevistos a veces nos pueden comer, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si no se ha tomado la previsión, por ejemplo, de una plataforma digital para enseñanza, como el caso de la fundación con la universidad, mi presupuesto sería muy diferente. O sea, el presupuesto de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Ya no sería el internet, ¿no? El presupuesto sería, tengo que viajar a dar mi examen, tengo que viajar a entregar mis notas, tengo que bajar, yo qué sé, ¿no? Antes, ¿cómo funcionaba? Realmente era bastante centralizado y la base estaba en Cochabamba. Entonces los docentes tenían que ir, impartir su clase ahí y quienes puedan, ¿no es cierto?, iban y hacían sus clases, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el establecimiento de presupuesto puede variar, ¿no? De empresa a empresa, de persona a persona, de familia a familia, de organización a organización. ¿Ya? Otro punto importante es que obviamente se tiene que hacer un seguimiento proactivo de los gastos de la empresa. Desafortunadamente, algunas empresas y sus ejecutivos se dejan deslumbrar, ¿no es cierto?, por una posible bonanza o por la emoción del momento. Pero a veces hay algunos factores, ¿no es cierto?, que te hacen pisar tierra. Y en muchos casos puede resultar que el dinero gastado es más que el dinero que ingresa. Entonces, para esto es importante hacer un seguimiento de los gastos de la empresa. ¿Esto cómo? Mediante un sistema automatizado. Hoy en día ya no podemos escaparnos a la tecnología. O sea, tenemos que trabajar gestión, ¿no es cierto? Hacer gestión y definitivamente tener un sistema financiero que permita la automatización y generarte alertas, ¿no es cierto? Cada que estás incurriendo en algún excesivo gasto e innecesario, ¿sí? Hoy en día contamos incluso con herramientas de inteligencia artificial, lo que significa que la inteligencia artificial eh, ayuda, ¿no? No quiero decir que se base en la inteligencia artificial, no, porque algunos estudiantes ya exceden, ¿no? O sea, ya le dicen, hazme resumen de tal cosa, más o menos a OpenAI, a ChatGPT, ¿no? Pero en realidad no debería ser así. Obviamente, el hecho de la ayuda de la inteligencia artificial te ayuda, valga la redundancia, a tener pequeñas alertas, es decir, oye, ojo, estás gastando demasiado en esto, ojo, no tenemos tales ingresos, ¿no? Entonces, el software que se vaya a utilizar, ¿no es cierto?, tiene que hablar sobre la visibilidad en tiempo real de los gastos, para saber cuándo, dónde, cómo, por qué, en qué estás gastando. Estás excediendo, ¿no? Después, obviamente, una sincronización de las plataformas de contabilidad. ¿Qué pasa si trabajamos en una empresa en la que tiene muchas sucursales? De hecho, tienen que estar sincronizadas y saber quién gasta más, quién gasta menos, en qué están gastando, etcétera, 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 ¿no? Tiene que, obviamente, tener una comparación rápida y revisión de las tendencias del presupuesto. ¿Por qué esta área está gastando, yo que sé, un 50% más que el año pasado? Y tiene que tener una explicación. No puede ser que no tengas una explicación. Tienes que tener una adecuada correlación, si queremos llamarle, de las variables que afectan a la gestión financiera. Otro punto importante, sin duda alguna,
es ver los tipos de transacción. A veces, cuando se trabaja este tema de el control y seguimiento a los gastos, ¿no es cierto? Se tiene que ver los tipos de transacción. Desafortunadamente, en muchos casos, se echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y el hecho de que yo tenga una mala gestión financiera puede denotar malos manejos y estos malos manejos representar y repercutir, Trabajo obviamente, en el día, en la noche, en algo. tengo mi guagua, vos no la paz, estoy cansado, mierda. Ya está, ya lo he muteado, pero creo que está cansado nuestro amigo. Bueno, entonces ya me he olvidado pues, qué estaba diciendo, pero la idea es que obviamente nosotros tenemos que tener una visión clara, ¿no es cierto?, de los tipos de transacción con los cuales se está trabajando, ¿ya? Porque te va a generar alertas. Es como cuando tú tienes gastos comunes, constantes en tu cuenta de ahorros y de repente aparecen retiros extraños, el banco te llama y te dice, ojo, ¿qué está pasando? Puede ser alguna situación financiera que esté sucediendo con tu tarjeta. Te han clonado la tarjeta, cualquier cosa, ¿no? Pero eso es llegando a extremos, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener una alerta que te diga, ojo, está pasando esto, ¿por qué estás gastando tanto? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Natalie, no sé si podemos hacer el segundo llamado de lista. Recuerden que el día de mañana tenemos la segunda sesión para la presente unidad. Y pues no me queda nada más que agradecerles por su atención, por su participación y a los que están medio que perdidos, mañana tienen que encontrarse porque mañana tenemos la segunda parte de la exposición de la unidad, ¿ya? Entonces, los invito a que yo entiendo, me queda bastante claro que es un poco duro, ¿no? Tener que trabajar y luego estudiar y todo, hacer las actividades, etcétera, etcétera, pero no es imposible. Ustedes están persiguiendo un sueño y es importante cumplir con el sueño que ustedes mismos se han planteado, ¿ya? Les mando un afectuoso saludo. Natalie, por favor, si podemos hacer la segunda llamada de la lista. Perfecto, licenciada. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos la excelente presentación de la magíster Jimena Ampuero. Licenciada, un placer tenerla con nosotros el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Un gusto, el placer es mío. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Fabiola. Presente. Gracias. Ancasi Diego. Presente. Gracias. Apasa Elizabeth. Presente. Gracias. Benavides María René. Calizaya Javier. Carrasco Emilene. Chavarría Lidia. Presente, licencia, ¿se escucha? Sí, perfecto, muchísimas Gracias, gracias. gracias, gracias. Choque Vilca Johnny. Buenos días, presente. Buenas noches, gracias. Corso Gilmar. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cruz Apolonia. Fernández Carlos. Presente, Lisa. Muchas gracias. Gemio José Rudy. Ibáñez Zaida. Presente, Licen. Muchas gracias. Lazarte Esther. Presente, Licen. Muchas gracias. López Juan Carlos. Maldonado Maricruz. Mamani Weimar. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Rogelia.
Martínez Ninosca. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Medina Rubén. Presente. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Mendoza Cintia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Oyola Carlos. Pati Víctor. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Pérez Presente, hoy con Claudia. Carlos. Perfecto, se lo está tomando en cuenta. Gracias, Lice. Licenciada Pérez Claudia, presente. Perfecto, se la está tomando en cuenta. Pinaya Wilfredo. Kia Juan Roger. Ramos Juana. Rojas Carmen. Presente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Rojas Wilson Boris. Presente, buenas noches. Muchísimas gracias. Ticona Rosa María. Valverde Mariana. Presente. Muchas También gracias. decirle que me costó ingresar. Perfecto, la voy a tomar en cuenta. Gracias. Vega Rosemary. Presente, Lice. Muchas gracias. Vilca Patricia. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Villalta Triana. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Todos los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenas noches. Disculpe, por favor, Tapia Patricia, no me llamo. Gracias. Perfecto, se la va a tomar en cuenta. Muchas gracias. Buenas noches, Lice. Muchas gracias. Con esto finalizamos la sesión. Nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas noches.